Muy buenos días. ¿Cómo están? Hace unos momentos que estábamos cantando la alabanza, que por su amor Él ha hecho todo. Imagínense que hubiera sido un Dios indiferente. No me lo puedo imaginar. No estaríamos como Pero gracias a su amor, a que Él es amor, por eso nos rescató. Por el amor que Él es. Qué bueno. Qué bonito Dios tenemos, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya los muchachos ya entraron a su plaza ahí atrás. Bueno, pues vamos a iniciar con Mateo 6:33. Estamos viendo qué herramientas tenemos para seguir en nuestra preparación durante nuestra carrera, para llegar a nuestra meta final, que es estar con Dios por la eternidad. Amén. Sabemos que vienen están tiempos difíciles. Yo tengo una pregunta, yo me he hecho una pregunta, si lo que estamos viviendo ya es un tiempo de lo que se habla, de un tiempo ya difícil, o apenas es el principio. Entonces imagínense, ¿no? Si esto es el principio, lo que se viene. Entonces hay que prepararnos. Mateo 6:33 dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Hace 8 días vimos que nuestra herramienta espiritual básica, importante, es la fe. Porque sin fe no hay salvación. Sin fe no todas las bendiciones las podemos disfrutar. Sin fe no podemos ver milagros. Sin fe vamos a estar padeciendo siempre de dinero. Sin fe los problemas nos van a crear mayor depresión, mayor ansiedad, mayor preocupación, mayor todo. Y tenemos que trabajar entonces la fe. Dios ya nos ha inyectado la porción necesaria de fe que necesitamos cada uno de nosotros. Pero ahora hay que ejercitarla, hay que trabajarla. Si no se trabaja el cuerpo se empieza a tullir, ¿verdad? Hay que ejercitar el cuerpo, el cerebro, hay que ejercitarlo, hay que ejercitar la memoria, porque el cerebro también es un músculo que si no se ejercita, también va disminuyendo la capacidad. Bueno, pues la fe tenemos que también hacerla funcionar. Hace 8 días se dictaron 15, 16 preguntas por las cuales podemos identificar cómo está nuestra fe, siendo honestos. Entonces, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién contestó las 16 preguntas? La mitad. Bueno, ya es ganancia, ¿verdad? Aunque deberíamos decir todos, oigan, estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de nuestro bienestar, que no hagan la tarea de la primaria, ¿ok? Pero esto es otra cosa, ¿o no? O sea, ¿sí estamos conscientes de lo que estamos aprendiendo? ¿Estamos conscientes de que esto es parte para que nos vaya bien? Y no hacemos la tarea. Entonces, imagínense la responsabilidad como personas, ya no como hijos de Dios, sino como personas, ¿no? Entonces, por favor, todos hagan su tarea. Las preguntas están en el WhatsApp. Bueno, entonces voy a pedir, ¿cuántos quieren responder? Hoy nada más vamos a responder de 1 a 3 preguntas. Dentro de 8 días voy a preguntar las otras. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la fe. No, si contestamos todas las preguntas en el día de hoy, en 15 días ya se nos olvidó todo. Entonces tenemos que trabajarla. ¿Amén? Entonces,
¿quién quiere pasar a contestar la primera pregunta? Cuando oras a Dios, pero la verdad, cuando oras a Dios, ¿tienes la certeza de que Dios te va a contestar? Adelante, hermana. Acá para que te conozcan aquí, les presento a mi hermana Juanita. Es maestra de niños. Adelante. Bueno, dice que cuando oras a Dios tienes la certeza de que Dios te va a contestar, y yo puse, claro que sí, Él escucha mi oración, pero a veces no me contesta como yo quisiera, pues a lo mejor no tengo esa fe que se necesita para que Él actúe. La número 2 dice, ¿tienes una relación íntima con Dios? Explica qué tengo que hacer para que aumente. Yo le puse, yo tengo una relación con Dios no tan íntima como yo quisiera, porque a veces le pongo más atención a otras cosas que a Él. Lo que tengo que hacer es dejar todo lo que me está estorbando para estar más tiempo con Él. Y la número 3 dice, tu familia diría que andas en la luz o en las tinieblas. Yo les pregunté a mis nietos y a mis hijas y me dijeron, me dicen mis nietos y mis hijas que ando en la luz, porque ellos han visto el cambio que he tenido en mi vida. Amén. Amén. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted le puso ahí en su tarea que le quite Dios cierta basura que todavía tiene para mejorar su relación con Él. ¿Cómo qué tipo de basura? Bueno, yo soy muy apegada a hacer y hacer. A mí me gusta tener la casa de ustedes limpia. Es afanada. Afanada mucho. Yo prefiero, llego de trabajar, de hacer y hacer, porque yo me dedico a hacer y hacer eso en casa. Y si no veo las cosas en su lugar, si no veo que está hecho el quehacer, si hay trastes sucios, regaño a mis nietas, Jimena, y le digo, ¿qué pasó, Jimena? Hay trastes, no han barrido. Abuela, por favor, le digo, no, Jimena, a Dios le gusta el orden. Ok, entonces, ¿cómo va a resolver esto? Dejando eso, dejando... Tampoco va a dejar los trastes todo el día. No, Sí. tengo que, pues, empezar a entender que... Organizar sus tiempos, dedicarle un tiempo a cada cosa. Sí, organizarme porque... Ok. Eso me desespera. Dedicarle el tiempo a cada cosa es organizar. Porque muchas veces nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo para hacerlo todo. Entonces hay que tener prioridades. ¿Qué es nuestra prioridad? Ok, perfecto, muchas gracias. Claro, a todos nos cuesta trabajo, así es. Dejar de ser como soy, pero le oro al Señor y le digo... Me gusta su honestidad. Me ayude a dejar esas cosas que para mí que tienen que ser por esa parte, ¿no? Porque Claro. tiene que ser mi prioridad en mi vida. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere pasar? Mi hermana Rebeca, adelante. Nada más va a leer sus respuestas, ¿sale? Pregunta número 1. Cuando oras a Dios, ¿tienes la certeza de que Dios te va a contestar? Sí, porque cuando oro, mis oraciones llegan a ese lugar santísimo y son gratas a su presencia. Y sé que Él siempre ha escuchado mis oraciones. ¿Por qué sabe que siempre le ha escuchado? Porque cuando más estoy, me siento mal, pastor, llega el momento en que hay alegría en mí. Como ahorita que me dolía mucho mi espalda porque no podía yo gozarme. Ahorita que me estoy gozando, siento un gozo y digo gracias porque yo escucho mis oraciones. Ayer mi hija Sara mandó un mensaje que le vino una crisis. No podía moverse, no podía caminar ni nada. Entonces la vieron, la atendieron. Yo hice oración y en la tarde cuando nos habló, me dijo, ¿saben qué? Que ya nomás estoy muy corrupta, pero estoy bien. Entonces, tengo que dar gracias a Dios. Al número 2. ¿Tienes una relación íntima con Dios? Explica. Sí, mi intimidad con Dios es algo inexplicable, porque siento su presencia en mí. Y cuando platico con Él, mi ser queda exhausto. Y le doy gracias por su presencia y por su Hijo Jesús que vive en mí y yo en Él. Amén. Y la número 3.
¿Tu familia diría que andas en la luz o en las tinieblas? Que ando en la luz, porque les platico mis vivencias cuando platico con Dios, y también porque ven en mí la forma de ser que trato de que se haga lo mejor para agradar a Dios. Muy bien, gracias. Muy bien. Última persona, ¿quién quiere pasar? Si pasamos ahorita, podemos pasar después de su historia. Me gustaría que pasaran otras personas en 8 días. ¿Ok? Hermana, Guillermina, adelante. Maestra de niños también. Cuando oras a Dios, ¿tienes la certeza de que Dios te va a contestar? Sí, algunas veces he visto su respuesta muy rápido y otras veces sé que tengo que esperar. Él tiene los tiempos, pero sé que lo va a hacer. O sea, sí está ya presente. ¿Tienes una relación íntima con Dios? Explica. Sí, es una forma de alabarlo, decirle cuánto lo amo, pedir perdón, decirle mis deseos, darle las gracias. Dice, bueno, también, ¿Tiene que mejorar su relación con Dios o así está bien? no, tengo que mejorarla siempre. ¿Cómo la va a mejorar? Yo siento que es orando más. ¿No? ¿Orando más? Ok. Bueno. ¿Tu familia diría que andas en la luz o en las tinieblas? Sí, mi familia sí saben que ando en la luz, porque incluso cuando alguna amistad de ellos está enfermo, está en una situación difícil, siempre me hablan: mamá, ora por Pedrito, mamá, ora por Pedrito, mamá, háblame por teléfono. Entonces ellos ven, aunque ellos no sé con qué, ellos conocen, también ellos y saben que las oraciones llegan a Dios. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya seguimos con trabajo, ¿verdad? Definitivamente cuando platicamos con Dios, Él nos escucha. A veces no nos contesta como dijeron, lo que nosotros queremos que nos conteste. Pero de que contesta, contesta. O sea, debemos de tener esa certeza. A veces Dios no cumple nuestros deseos, pero sí nuestras necesidades. Amén. Sí tenemos que mejorar toda nuestra relación íntima con Dios. Hoy vamos a tratar ese punto. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación íntima con Dios? Si mi hermana que contestó que debo de orar más con Dios, si ella me dice, no, pues yo oro, ¿cuánto tiempo oras a Dios diario? Aproximadamente. Media hora. Pero en cuanto estoy... O sea que tú piensas que tienes que mejorar ese tiempo y a lo mejor durar 1 hora platicando con Dios. Bueno, es una forma de tener una relación íntima con Dios. Muy bien. Y la familia diría que andas en la luz o en tinieblas. Felicidades a los tres, en verdad. Gracias. Muchas gracias. Bien. Pues sigamos. ¿Cómo podemos trabajar, echar a funcionar la fe en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aceptar, buscar, cuidar, hacer que Dios sea nuestra vida? Porque de acuerdo a lo que hemos leído en Mateo 6:33, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Aquí Dios nos ha enseñado que para los que empezamos a conocer a Dios, para los que empezamos a conocer su palabra, para los que empezamos a conocer sus principios, lo que Él desea, cómo es Él, bueno, pues si Él nos pide que lo pidamos, que lo tengamos a Él y sus principios por encima de todo lo demás, es decir, por encima de nuestras preocupaciones, de nuestras ocupaciones, de nuestra enfermedad o de la enfermedad, de la familia misma, ¿sí? Lo que quiere Dios es ser nuestra vida. Amén. O sea, que Él ocupe nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. Pero para lograr eso, primero debemos de aprender a ponerlo por encima de nuestras cosas. ¿De acuerdo?
necesitamos que Él ocupe nuestra mente. Necesitamos pensar en sus principios constantemente, en sus valores que nos está enseñando, en su palabra, en sus enseñanzas, en su sacrificio, en lo que ha hecho en nuestra vida, de dónde nos sacó, en sus intereses, en sus planes que tiene, en el cual nosotros entramos en sus planes, saber aceptar su voluntad. También significa no entrar o no aceptar la tentación. Y si fuera poco, pues tenemos muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, como dijo mi hermana. Entonces necesitamos un cambio radical de nuestra vida, definitivamente. Y solamente Dios lo puede hacer, y solamente Dios lo hace. Amén. Para poder entender esto, voy a ocupar una comparación de algo que nos han estado enseñando mucho en las escuelas. En la escuela nos han enseñado mucho sobre un tema que necesitamos conocer todos, que es el plato del buen comer. ¿Sí saben ustedes cómo se compone el plato del buen comer? A ver, vamos a dividirlo primero en 3. Aproximadamente así. ¿Ok? En donde la primera parte tiene que ser ¿qué? Verduras y frutas. Ok. Por acá tenemos ¿qué? Cereales. Y por acá lo dividen así en 2. De hecho, está dividido esto en 2. Mitad verduras, mitad frutas y a la vez todo junto. Cereales, acá tenemos leguminosas. ¿Y qué más? Carne, proteína, pescado, es decir, todo lo que es origen animal, así es. La leche, huevo, pescado, pollo, puerco, res, ¿de acuerdo? Entonces, realmente tener una alimentación sana es fácil. O sea, es fácil tener el conocimiento. Simplemente debemos de combinarlo todo en esas proporciones. ¿Qué es lo que más debemos de comer? Frutas y verduras. Combinarlo con cereal. ¿Qué son los cereales? ¿Cómo qué ejemplos? Trigo, harinas, pan, arroz, avena. Muy bien. Leguminosas, ¿cómo qué? Lentejas, frijolitos, habas, garbanzo. Muy bien. Y todo lo de origen animal. Entonces, si esto lo combinamos en forma equilibrada, sin abusar de cualquiera de estos puntos, ahí tenemos una comida sana, una alimentación sana. Esto más agua, más descanso y más ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es igual a salud. ¿Ok? Si nosotros vamos con el doctor porque tenemos triglicéridos, colesterol, diabetes, etcétera, 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 es porque no hemos aprendido a comer de acuerdo a este plato del buen comer. ¿Sí? A pesar de que sabemos, pues no le hacemos caso, a pesar de que tengamos el conocimiento. Y nos dice el doctor, tomen mucha agua, descansen bien, porque el estrés también hace daño al cuerpo. Y hay que hacer ejercicio. ¿Sí? Si sumamos todo esto, vamos a estar saludables. Es decir, lo tenemos todo
terrenalmente hablando, para poder estar bien en todo, emocionalmente, nuestro cuerpo se va a sentir bien, delgados, en fin. Están codeando. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que esto, en el área espiritual, también Dios ya nos ha dado todas las herramientas para poder estar bien y gozar lo que Él nos da. ¿Sí? Por ejemplo, si en lugar de frutas y verduras, pero antes de esto quiero hacer algo hincapié, algo que se me estaba olvidando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el pozole. Trae todo. Exactamente, ¿les gusta el pozole? Sí. Pues el pozole es un alimento completo. ¿Por qué? Porque tiene jitomate, lechuga, rábanos, chile, limón, cebolla. O sea, ok, paloma. ¿Tiene cereales? El maíz, las tostadas. Ya con eso. ¿Tiene carne? Sí. ¿Tiene leguminosas? El maíz es cereal o es leguminosa. Es cereal, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, si no tiene leguminosas no hay problema, pero ya le estamos poniendo algo de esta parte. Más agua, más descanso, más ejercicio, ya con eso. Ah, pero hoy estuvo bien rico. ¿Quieres otro? Sí, otro poquito. Ahí está el detalle. ¿Vale? Luego un refresco. ¿Cuál descanso? ¿Cuál ejercicio? Ya nos tenemos que ir a trabajar. Ya tenemos que hacer el quehacer. Tenemos que hacer la tarea de los niños. Tenemos que lavar la ropa. Que hacer la cena. Y en la noche, ¿qué tal unos taquitos? Entonces, ahí es donde rompemos con todo esto. Y por eso no tenemos salud. Aún teniendo todo el conocimiento, no tenemos salud. ¿Por qué? Porque no guardamos un equilibrio. Y Dios es equilibrio. Dios es orden. Dios puso un equilibrio en el universo para que los planetas estén dando vueltas alrededor del Sol y que no se vayan por su camino. Él ha puesto en equilibrio las fuerzas magnéticas. Yo supongo que son todas magnéticas, no sé, que nos explica un físico. De tal manera que si la Tierra siempre está alrededor del Sol, ¿verdad? Durante millones de años y no se va a ir derecho. ¿Sí? Dios cuando hizo su creación había equilibrio en todo. En el desierto, en el océano, en la selva, en la tundra, en Alaska, donde quiera que vayamos, hay un equilibrio. Pero llega el hombre y rompemos con el equilibrio. ¿Vale? El pecado rompió con el equilibrio de Dios. Ahora vamos a compararlo esto a lo espiritual. Así es. ¿Qué nos ha dado Dios? Ay, faltó el postre. Ay, rico los postres, ¿sí o no? Después de un buen pozolazo. No, o sea, a mí me encanta el pastel. Una rebanada de pastel. Sí, una rebanada de pastel o de helado. Ay, aunque estemos bien, ay, estoy bien, no, helado. Tráigame mi helado. ¿No? Entonces, pues ahí ya, así es. Y aparte la enfermedad, el estrés, la falta del dinero, que el tráfico, la tentación, no. Y en todo esto, terminamos el día y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿No? Ya se consumió el día, todo el día. ¿Dónde está Dios?
Así aprovechamos las bendiciones de Dios. A ver, vamos a ver qué dice Efesios 1, por favor. Efesios 1, 3 y 4. Dice así. Efesios 1, 3, 4. Toda la alabanza gracias, Víctor. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. O sea, ya están. Aquí no dice nos bendecirá, ya nos ha bendecido. Entonces, de hecho, tenemos que cambiar hasta un poquito nuestra forma de referirnos a que Dios te bendiga. No, Dios te bendice. ¿Vale? Dios nos bendice en cada... Ahorita estamos bendecidos por el Señor. ¿Sí? Desde el hecho de despertar a un nuevo día es una bendición de Dios. ¿Sale? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué tenemos todas esas bendiciones? Porque estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, entonces esas bendiciones no son nuestras. Hay que estar unidos a Él. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. Amén. Entonces, por un lado, tenemos sus instrucciones, sus principios. Por otro lado, tenemos las bendiciones. Ya están servidas, ya. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Y también tenemos dones y fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Más, aquí está el plato del buen comer. Tenemos sus principios, tenemos las bendiciones, tenemos aparte al Espíritu Santo que nos ayuda con sus dones, con su fruto. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más se te antoja? Más agua. ¿El agua qué representa? ¿Cuál? La vida, pero espiritualmente. No. El Espíritu Santo. Miren, si no comemos un mes, nada, no hay problema. Nada más te adelgazas así ya. Pero si no tomas agua una semana, te mueres. Esa es la necesidad del Espíritu Santo. Si no tomamos agua, nos morimos igual. ¿Vale? Espiritualmente nos morimos. El descanso, ¿qué significa? La paz en Dios. Exactamente, depender de Dios. Que dependamos de Dios en todo. En nuestras acciones, en nuestros problemas, en nuestras ocupaciones, en todo. Y el ejercicio, Oración. puede ser la oración, aunque la oración puede ser una instrucción o un principio. ¿Vale? La oración es un principio. Tenemos... ¿El ejercicio es llevarlo a la práctica, pastor? ¿Mandé? ¿El ejercicio es llevarlo a la práctica? O sea, no ser solamente... Así es. Por ejemplo, la disciplina. Hay que estar disciplinados. ¿Sale? Sin disciplina,
Una persona que se ejercita está ejerciendo disciplina. Si yo me voy a correr diario, pues voy a prepararme bien. Pero si soy indisciplinado y voy a correr hoy y mañana, no, tengo flojera. Y pasado mañana también tengo flojera. Y voy hasta la otra semana, no, pues ¿cuál preparación? Va a ser una mala preparación. Muy bien. Entonces aquí tenemos todos los principios, todos los elementos para poder tener una buena salud espiritual. Lo tenemos todo. El conocimiento lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que debemos de depender de Dios. Sabemos que debemos de ser disciplinados, por ejemplo, en oración. Pero no lo hacemos. Así como nos tomamos 2 pozoles, pues no sé, a lo mejor tomamos mucha instrucción, muchos congresos, mucha alabanza, pero nada de esto. Entonces necesitamos todo completo para tener buena salud espiritual. Vamos a decir que dice 2 Corintios 8:9, por favor. Sí, 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen, ya no la apagues acá, por favor. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Amén. Es decir, somos ricos. Espiritualmente somos ricos. Porque tenemos lo necesario para poder estar bien. Amén. Entonces, ¿cómo podemos darle ese primer lugar a Dios? Ese lugar que se merece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de ser prácticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder tener este equilibrio en mi vida y poder decir que Dios es mi vida? Si empezamos a vivir todo esto, entonces sí podemos decir que Dios es nuestra vida. Voy a decir algo y quiero que lo entiendan, comprendan perfectamente. Orar es importante. Es importante orar. Pero orar 6 horas al día, ya me estoy saliendo de equilibrio. ¿Se dan cuenta? O sea, si una persona se jacta de que no, yo me paro a las 3 de la mañana, yo oro 2 horas en la mañana, y luego en la noche también, y me hinco, y bla, bla, bla. O sea, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vivir esto, aplicar esto a nuestra vida cotidiana. ¿Vale? No quiere decir que Dios sea nuestra vida, no quiere decir que dejemos nuestras obligaciones terrenales a un lado para darle nuestro tiempo a Dios. ¿Sí? Para que yo pueda orar a Él 1 hora en la mañana y 1 en la noche y leer la palabra 2 horas. O sea, eso no podemos. Dios sabe que estamos en el mundo, que somos terrenales y que tenemos obligaciones como hijos de Dios aquí en la tierra. Pero si aplicamos sus principios e instrucciones, sus dones, su fruto, sus bendiciones a nuestra vida común, a nuestra vida rutinaria, y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y si dependemos en nuestros problemas de Dios, y si somos disciplinados en todo esto, lo que nos está enseñando, entonces podemos decir que Dios es nuestra vida, aún haciendo qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Amén.
A ver, apunta esto, por favor. Poner a Dios en el punto más alto de nuestra vida. Poner a Dios en el punto más alto de nuestra vida. Y o que Dios sea nuestra vida, significa aplicar y vivir sus principios, ¿Significa qué, pastor? aplicar y vivir sus principios, sus bendiciones, sus dones, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y dependiendo de Él, en nuestra vida cotidiana y responsabilidades del día. Voy a decir algo. Si yo me pongo a hacer el quehacer, pero todo enojado, ¿cuál fruto? ¿Sí me explicó? Si me pongo a trabajar y empiezo a gritar, o le falto el respeto a mi superior, pues ¿cuál principio estoy viviendo? ¿Sí me explicó? Si voy en la pecera o en mi coche y se me atraviesan y yo también respondo, pues entonces, ¿cuál principio de Dios? Si en lugar de eso mejor pongo alabanza, o pongo una prédica, o cuando estoy trabajando, o cuando estoy haciendo esto, o cuando estoy haciendo aquello, aplico los principios de Dios, su carácter, sus dones, y vivo las bendiciones, y guiados por el Espíritu Santo. Y si tengo un problema, pues no me voy a desesperar porque voy a depender de Dios, porque yo sé que Dios me va a dar la solución, ¿verdad? Y si somos disciplinados, habilidades, pero viviendo sus principios, disfrutando sus bendiciones a través, ¿sale? Entonces, esto es ser cristiano. Ser cristiano no es ir diario a la iglesia o leer toda aprenderme de memoria la palabra de Dios, ¿sí? O sea, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es esto. Amén. Ahora, en su palabra, Dios ha escrito varias citas en donde Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer para vivir esto en forma práctica. Por ejemplo, en el WhatsApp, en toda esta semana he estado enviando versículos que nos indican cómo podemos vivir esto. Espero que los estén revisando, espero que estén haciendo las pequeñas reflexiones que yo les hago, que yo les pido, pues, para que ustedes la mediten su palabra, para que honestamente podamos decir, no, pues a mí me falta aquí en esto. El Salmo 15, ¿qué dice el Salmo 15? Vamos al Salmo 15, por favor. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo?
los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Por decir algo, si yo voy a la tienda y me dan un cambio de más, ¡ay, qué padre! Me bendijo Dios. ¿Esa es bendición? ¿Qué es lo correcto? ¿Sabe qué? Me dio eso de más. Eso es hacer lo correcto. Ahí estamos aplicando, hasta nos van a dar las gracias. Gracias. Porque no todos son así. Hay personas que nos van tachando, ¡ay, cómo eres tonto! ¿Verdad? Pero no es ser tonto, es porque nos regimos por los principios de Dios. Los que no se prestan al chisme, ¿nos prestamos al chisme? Tantito. No, aquí no hay de tantito. El tantito es sí. Ay, el hermano le queda ahí, mejor broma. Pero no es verdad, hermana. Es que, pastor, vamos aprendiendo, pastor. Es conforme vamos estando aquí, conforme vamos aprendiendo lo que no le agradó a Dios y lo que sí. María está sorprendida porque le dijo, yo antes escuchaba la salsa y nada más escuchaba la salsa y así en automático se me movía todo mi cuerpecito y decía, ay, quiero bailar. Ahora, no sé, o sea, yo le digo a Dios, discúlpame que sea tan tajante, Señor, pero odio la salsa. O sea, ya no me gusta, ya no me llena nada de mí. Y es lo que decía ahorita. Dios es tajante. ¿Sí o no? Entonces, En medio, nada. pero, Hay una salsa y ya. pero no fue de hoy a mañana. Fue un proceso. Así es el chisme, así es. Alguien me Pero el chisme tampoco es un proceso. El chisme es una decisión. Sí, pero los niños, nosotros mismos, yo he oído y he visto a las mamás que le dicen, dile esto, dile lo otro, dile aquello, dile allá. Y el niño no tiene la culpa, pastor. Ajá. Y al ratito el niño está pegado aquí viendo qué escucha para ir. Claro, Y eso sí. les crea a los niños algo que ellos piensan que está bien porque los papás se le están escribiendo. Correcto. Y ahí es cuando nosotros llegamos aquí y fuimos de esos niños, pastor, y nos damos cuenta que es algo aberrante al Señor, la mentira, porque es un pecado gigante. Nuestra conversión total sí es un proceso. Porque Dios nos va quitando cosa por cosa, basura por basura, conceptos malos poco a poco. Nos va cambiando nuestra forma de pensar poco a poco. Eso sí es un proceso. Pero un proceso para que yo deje el chisme, pues no. Eso ya es una decisión. ¿Sale? O me meto o no me meto en el chisme. Sí, claro, eso es una decisión. ¿Sale? Cuando entramos más en el terreno de las emociones, sí estamos entrando en el terreno de un proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la emoción de la ira, del enojo, no te puedes quitar el enojo de un día para otro. Aunque tú digas, no, ya no me voy a enojar. No, ya no, ya te enojaste. Saliste de la calle y ya en automático por cualquier cosa ya te enojaste. O platicaste conmigo y ya te enojaste. O sea, cualquier cosa. Entonces, la cuestión de las emociones, Dios tiene que ir tratando el corazón. Tiene que ir limando, limpiando, sanando. ¿Sale? Para que mi corazón ya no se sulfure tan rápido. Y cada vez vamos a ser más tardos en enojarnos. ¿Sí? Eso sí es un proceso. Pero tampoco vamos a justificarnos. Ay, eso es que estoy en el proceso. No, hay que entrarle con todo. ¿Vale? El pueblo de Israel tardó 40 años en el desierto por pensar así. Por no quererse quitar cosas que se podían quitar así de tajo. ¿Vale? Efesios 5, del 15 al 17, por favor. Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo es vivir como sabios? Principios de Dios. Ahí está.
Si vivo en mi yo, soy un necio. Para ser sabio, la sabiduría viene de Dios. Hay sabiduría de Dios, hay sabiduría humana, que son las personas muy inteligentes, ¿sí? Y hay sabiduría del diablo. Muchas personas viven en su sabiduría humana. Desgraciadamente, muchos cristianos viven en su sabiduría humana. Pero no hay que vivir en esa sabiduría, hay que vivir en los principios de Dios. Luego dice así: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Muchas veces actuamos sin pensar. En el matrimonio, en el trabajo, en cualquier situación. Porque yo creo que eso es lo correcto, porque yo creo que así debe de ser. Y lo hacemos sin pensar y decimos cosas sin pensarlo. ¿Ustedes creen que Dios hizo algo sin pensar? Nuestro Señor Jesucristo ¿habrá dicho algo sin pensar? Entonces aquí ya tenemos otro tip para poder vivir así como Dios quiere. Proverbios 3, por favor, del 1 al 4. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Ahí están los mandatos, los principios. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Eso es lo que yo siempre he dicho. Cuando mi corazón estaba insatisfecho, por eso fumaba y por eso tomaba y por eso echaba pleito por cualquier cosa. Espero que hoy sea un poquito menos. ¿Y por qué? Hasta que Dios me empezó a enseñar poco a poquito, ahí está el proceso, a vivir sus principios, a seguirle a Él. Cuando empecé a hacer lo que Él me dijo que tenía que hacer, ¿sabes qué? Tienes que perdonar a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, a tus maestros, a tu jefe. Ay. Pero hasta que uno no lo hace, es que ya empieza a estar satisfecho nuestro corazón, empieza a sentirse en paz. Mientras que no perdonemos, que es un principio de Dios, pues entonces vamos a seguir mal. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. ¿Cómo debemos de ser? Leales, confiables. Bondadosos. Fíjense, y si nosotros somos fieles y bondadosos, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Fíjense, ¿cómo vamos a obtener el favor de Dios? Si somos fieles y bondadosos. Pero si estamos en adulterio, si no somos fieles solamente a Dios, sino a la familia, a los amigos, entonces ¿cómo queremos que nos vaya bien? Ahí está lo que le dicen el karma. O sea, el karma es esto: nos portamos mal, pues te va mal. ¿Por qué? Porque si nos portamos mal, no estamos en Dios. O sea, así de sencillo. Y si nos portamos bien, pues entonces nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Porque Dios premia. Colosenses 3, por favor. 23, 24. Y fíjense lo que es Dios. Cada versículo que yo mando diario, no crean que yo los busco. No, tengo una aplicación que me los va dando. Entonces yo digo, ay Señor, es que tú me das todo. Les he dicho que, o sea,
Él me va dando lo que hay que enseñar. Sí, no, es más, voy hasta en orden alfabético. Y como en toda esta semana Dios nos estuvo dando, ay, esto es lo que me es. Bueno, es que Dios es asombroso. Colosenses 3, 23, 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Ahí está, si vamos al trabajo de mala gana, echando pestes, pues ¿cuál hijo, cuál hija de Dios? Aquí habla de una actitud. Hay que hacer las cosas de buena gana, como que si fueran las cosas para Él y no para las personas. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él, amo, a quien sirve, es Cristo. ¿Esa cuál fue? Colosenses. Marcos 12, por favor. 30-31. O sea, son cosas prácticas. Hacer siempre las cosas con buenas ganas. Marcos 12, 30-31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, mujeres. Se supone que las mujeres entienden más lo que es el amor. Por eso les pregunto a las mujeres. Enséñenos a los hombres a amar. ¿Cómo podemos enseñarle nuestro amor a Dios? Dependiendo de Él para todo. Más fuerte, por favor, no te escuchamos. Dependiendo de Él para todo. Dice su palabra que si en todo lo tomamos en cuenta, Él nos da. O sea, si mi esposa depende de mí en todo, no quiere decir que me ama mucho. ¿Cómo le podemos demostrar nuestro amor a Dios? En obediencia. Si yo amo a mi esposa, yo voy a hacer lo que ella me diga. No dice Jesucristo, no porque me diga Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino todo aquel que haga mi voluntad o aquel que obedezca la palabra de mi Padre. ¿Sale? O sea, la obediencia es un reflejo del amor. ¿Por qué diezmamos? Por amor, exactamente, por amor a Dios. Por gratitud. La obediencia es el reflejo del amor. Entonces, cuando ay, sí, Señor, te amo y bla, 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 y saliendo y nos comportamos como siempre. Entonces, ¿cuál amor a Dios? O sea, tenemos que reflejar esto. El segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor al prójimo? Al vecino. Al vecino que me cae. ¿Cómo le puedo demostrar amor a esa persona que me cae mal? Sí, pero él no se va a dar cuenta del amor. Tenemos que orar por él, pero no. Es que solamente así se deja de quedar más en esa parte. Sí, tenemos que orar. Pero con amabilidad. ¡Ah! El amor se convierte en amabilidad. Es decir, una atención cordial. O sea, el amar, el hecho de que yo ame a mi hermano, no le voy a decir, ay, mi hermano, te amo mucho, ven para acá para darme un abrazo. O sea, no se refiere ese amor.
Pero si yo soy cordial con él y, ¿sabes qué? Lo que quieras te apoyo y dime, si puedo te ayudo, háblame y estoy contigo y ¿qué quieres que hagamos? O sea, de esa manera le estoy mostrando que me interesa y que siento un aprecio por él. El aprecio, el amor se convierte en amabilidad, en aprecio. En un saludo por mucho. Así es. Es más, cuando ve al vecino, Dios te bendice. Así es. ¿Sí? O sea, con eso ya es un gran cambio. Que lo que piense el vecino de mí, a lo mejor se voltea y anda haciendo cosas, ¿no? Esto ya no nos debe de importar. Nosotros debemos de hacer lo que nos toca hacer y San se acabó. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Pero luego hay veces que somos así, pastor, y la gente se abusa de nosotros. Mi día anterior, yo estuve trabajando y en las mañanas yo llevaba mi desayuno y yo le llevaba a mi jefa, yo le llevaba lo mismo que yo hacía, se lo llevaba yo a ella. Entonces ya después, cuando me hizo, el viernes me hizo algo feo, me corrió, entonces me dio mucha tristeza. Yo le di todo y no a cambio de nada, sino yo se lo di porque me nacía. ¿Sí? Y ella después ya me dijo, no, pues ya no tienes, que no sé. ¿Qué podemos esperar del mundo? Lo Lo peor. Entonces me dolió, Lo peor. Y precisamente debemos estar preparados. Nuestra dependencia de quién es y no de esa persona. ¿Sabes qué? Dios te bendice. Y yo voy a hacer lo que tú me pidas, ver en mi jefe o lo que sea, y ya Sam se acabó. Pastor, ahí se puede ver que las personas que reaccionan de esa manera están graves, muy mal. ¿Por qué? ¿De dónde están mal? Pues de todo. Espiritualmente de Dios. De su corazón. Así es, de su corazón. Y entonces en esa, yo cuando me sucedía esto de trabajo, en vez de enojarme, yo veía más allá el daño tan grave y la situación que traía esa persona. Yo decía al Señor, ayúdala, pero no me entraba el enojo porque yo la compadecía y le pedía a Dios por ella. Fíjense que Dios nos está dando la capacidad de entender a las personas. O sea, si nos topamos con una persona que está agrediendo, que está gritando, que está enojada con la vida, ya sabemos por qué, ya sabemos quién le hace falta. Y si se da la oportunidad, le vamos a compartir. Y con eso ya cumplimos. Ya si no quiere, bueno, pues entonces sigue enojado con la vida. ¿No? Ahí es la decisión de cada quien. Fíjese, pastor, yo cuando estoy haciendo algo que ando en alguna, digamos, haciendo un trámite, ya después de que termino, ya no digo, que tengan y bendecido el día a todos. Y a la gente, gracias, gracias. Y eso me hace sentirme tranquila, porque trato de bendecir a todas esas personas, porque no sé en realidad cómo estén dentro de ellas. Creo que no hace falta recordarlo. Todos sabemos que el único justo es Dios. Amén. Todos vamos a estar topando con puras injusticias. Y ese es un problema para mí. Por eso lo vuelvo a repetir. Espero que yo ya sea un poquito menos enojón. Yo era muy enojón por eso, porque yo veía puras injusticias, a lo mejor conmigo mismo, ¿no? Entonces todo me enojaba. Por eso yo quería, que me gustaba estar solo siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me ha costado, pero hay que seguir adelante. Pues de ver también, Hasta que Dios nos... de ver a sus niños, ¿no, pastor? También como los veían, que hubieran estado bien sus alumnos. Entonces eso también yo creo que le hace sentir así su corazón, que tener tristeza. Poco a poco Dios va sanando su corazón. Gracias a Él. También puede traer la tolerancia. La tolerancia, sí. Mientras que, lo voy a decir en mí, mientras que yo no vivía el amor de Dios, porque el amor carnal, pues sí lo viví, pero ya ven que solamente el amor de Dios es perfecto.
Mientras que yo no vivía el amor de Dios, yo no tenía nada de tolerancia, paciencia, control propio. Es el fruto, así es, del Espíritu Santo. El principal, por decir algo, el principal elemento del fruto del Espíritu Santo es el amor, porque el amor se convierte en todo lo demás. Mientras que no vivamos el amor de Dios, pues no vamos a poder ser tolerantes, no vamos a poder ser pacientes, compasivos. Si no amamos, ¿cómo voy a ser compasivo? ¿Verdad? Entonces, esa es la grandeza de Dios, que hasta yo veo, por ejemplo, ahora, o sea, en las películas, ¿no? Por ejemplo, un narcotraficante, y estoy pensando, híjole, imagínense cómo tiene su corazón. Y me da un poco de compasión porque es una persona que aparentemente está disfrutando de la vida, pero está perdido y va derechito al infierno. Entonces, la compasión, la paz, no hay paz si no hay amor. No hay gozo. No puedes gozar la vida, no puedes gozar a tu familia si no hay amor. Entonces, esto sí es un proceso. ¿Cuánto tiempo? Cada quien. En la medida, si le entras con todo, obviamente este proceso es más corto. Pero si somos vacilantes y a veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero es que es tantito, ¿no? Entonces somos más tardados, más complejos, nos dificultamos todos nosotros. La vida se dificulta por nosotros. Pastor, y cuando se te mueve, que tú sientes que ya tienes el amor de Dios y todo eso, y te pasa algo, algún proceso o algo, y se te mueve todo eso, y empieza como una duda en tu cabeza y una lucha, ¿cómo se le llama eso o por qué pasa eso? Pues tú dijiste, es una lucha. Estamos en una lucha constante. Es una lucha mental. El diablo no te va a dejar, ¿sale? Pero todo depende de ti, de que el diablo ya no te toque. Dios no va a permitir que el diablo te toque sin el permiso de él, ¿sale? Entonces, si él permite que el diablo nos toque, es porque estamos fallando. Es porque estoy diciendo, no, yo tengo mucha fe, pero no es cierto. ¿Mandé? No somos firmes entonces. Que no somos firmes entonces. Sí, o sea, fíjense lo que dice aquí, Primera de Juan, a propósito de Primera de Juan 3. Y con esto terminamos. Pastor, yo quiero confesar que a mí los perritos no me gustan. ¿Los perritos? Los perritos no me agradan. Ajá. Y a las casas donde yo voy, 3, tienen demasiados perros, entonces a mí me daba mucho coraje que tenía yo que limpiarles, porque a las 3 casas donde voy tienen demasiados animalitos. Se me murió mi perrita y yo dije, ay Dios, gracias, porque como no me gustan, pues los tenía que tener en la azotehuela, porque a mí no me agrada que anduviera dentro de las casas, de la casa. Se murió y le dije a Jimena, ya no quiero animales aquí, ya no quiero, Jimena, porque no me agrada. Pasó el tiempo, le regalaron un perrito y fue una pelea con Jimena y conmigo terrible. Y le tenía mucho coraje al animalito. Yo dije, no, yo no te quiero. Yo le decía al perro, yo no te quiero, a mí no me hagas fiesta porque yo no te quiero. Y el perrito, cuando yo llegaba a la azotehuela, me brincaba y todo, y le dije, a mí no me hagas fiestas porque sabes que a mí no me gustan los animales. Fui y le oré al Señor y le dije, Señor, tú sabes que tengo coraje con los animales. A mí no me gustan, Señor. Pero el Señor me habla y me dice, tengo que trabajar contigo en ese aspecto. Tienes coraje porque a donde trabajas tienen demasiados perros. Hay 8 perros en una casa. Y yo lo tengo que limpiar y a mí me da coraje eso. Porque digo, si son de ellos, porque ellos no limpian. Entonces, Es que para eso es la cosa.
con nosotros en la eternidad? Eso me decían mis nietos. Entonces, Que yo son- decía, pero no me que son vas a... que son la creación de Dios. ¿Sabías que los perros tienen espíritu? Sí lo sé, pero a mí no me agradaban. Entonces, ha sido para mí un proceso de tolerar y ahora la veo y me brinca y me salta y le digo, por amor a Dios, te tolero. Pero tú sabes que todavía Bueno. no es el tiempo. Por amor a Dios hay que tolerar al vecino. Lo mismo. Es lo mismo. ¿No? ¿No hay que tolerar al vecino? No, porque dice que no. Oye, el vecino es muy... ¡De modo! Y así es, el pastor, el Señor está trabajando ahorita conmigo en ese aspecto de la perrita, vamos. Fíjense, para terminar. Versículo 18 y 19, por favor. No dijo Juan. Primera de Juan 3, versículo 18 y 19. Dice así: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Así que cuando nosotros actuamos como debe de ser, con responsabilidad, correctamente, con amabilidad, etcétera, ¿a quién estamos reflejando? A Cristo Jesús, por medio de nuestras acciones. Así que todos nosotros tenemos esa capacidad. Fíjense qué hermoso, ¿sale? Pero sí debemos de ser congruentes con lo que nos está enseñando. Ya no vamos a tener pretexto cuando, bueno, no vamos a tener juicio nosotros, porque declaro que somos hijos, hijas de Dios, ¿verdad? Y dice después, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Así que hoy diario debemos de echarnos, de comernos un buen plato. Bueno, de pozole muy rico. De los principios de Dios, hermana. Para que ese pozole nos sepa más rico. Y aunque no tengamos pozole, lo que se nos presenta en nuestra mesa, que lo disfrutemos. Fíjate, el disfrutar cualquier, aunque sea por muy, no sé si hay algo despreciable que pueda haber en nuestra mesa. Nada, ¿verdad? Ahora no nos cabe en la cabeza que pueda haber algo despreciable o algo barato, o no sé. Estoy pensando en otras cosas. Antes era despreciable, por ejemplo, la ala del pollo. Están bien caras. Sí, lo más caro que da. Sí. Hasta las patitas. Todo es bien rico ahora. ¿Verdad? A mí me encantan las patitas y la cabeza. Bueno, pues así vamos a disfrutar de esto. De esto. Amén. ¿Vale? Viviéndolo. Sí, así. Y para que estas bendiciones sean grandes en nuestras vidas. Esto es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él dará todo lo que necesitemos. Si nosotros vivimos esto, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para estar bien aquí terrenalmente. Amén. Y si su voluntad es que alguien enferme, como lo hemos dicho, o que pasemos pruebas difíciles para forjar nuestro carácter, que es su fruto, en alguna falla, Él quiere hijos perfectos, ¿sí o no? Amén. Como Jesucristo, que nos cuesta trabajo. Mientras más nos alejemos de esto, más trabajo nos cuesta esa perfección. Y esa perfección la vamos a alcanzar cuando estemos ya plenamente en la eternidad. Jesucristo nos va a complementar, así dice la palabra, va a completar lo que nos hace falta para llegar a esa perfección. Pero mientras tanto, vamos a seguirle. Amén. Vamos a darle gracias.
que Dios tranquilice de su corazón. Bueno, vamos a entregarle. Y fíjense que perdemos mucho tiempo en puras preocupaciones, en puras tonterías con el matrimonio. Peleamos por puras tonterías. ¿Sí o no? El adulterio obviamente no es una tontería. Pero si el matrimonio no hay adulterio, si no hay mentiras, si es un matrimonio bien, si seguimos peleando por puras tonterías y estamos desaprovechando esto. Alguien dígame algo que valga la pena para pelearse con la pareja. Pues lo mío era que andaba de borracho y quería venir a la iglesia. Tomaba el viernes y el sábado y venía el domingo. Bueno, ahí sí, pero ahí. Pero hasta eso, Dios es el que tiene que trabajar con él. Porque fíjate, llega borracho y tú te enojas y la familia y los hijos, ¿dónde quedan los hijos? Es un matrimonio de apariencia, pastor, y eso le... Pero si tiene usted más oraciones. Sí, nos llevamos a los hijos entre las patas. Por no controlar nuestro carácter, que es control propio, templanza. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de seguir cambiando. Cada quien va a pedirle, hermano Francisco, tú sabes tus debilidades, ¿sí o no? Eso pídele al Señor ahorita. Tu hermano también y todos sabemos. ¿Sí o no? Tú, Vero, ¿sabes cuáles son tus debilidades? Vamos a hablar, Señor. Ya aunque me duela, aunque pase pruebas. Amén. Padre, Señor, muchas gracias por tu palabra. Hoy entendemos cada vez más esas palabras que dijiste cuando estabas en la cruz. Todo está consumado. Todo lo consumaste para nuestro bien. Tú sufriste para tener éxito en tus propósitos. Sufriste por nosotros, Padre. También nosotros hoy reconocemos que a veces tenemos que sufrir para poder tener éxito, pero no porque tú quieras que suframos, no porque queramos sufrir a propósito. A veces sufrimos para aprender, para doblegar nuestro carácter, nuestra intolerancia, nuestra impaciencia, nuestra falta de amor, Señor. Pero gracias a ti, cada vez te conocemos más. Cada vez sentimos más tu amor en nuestro corazón, tus bendiciones. Cada vez tus principios se desarrollan más en nuestras vidas, Señor. Y por eso te doy gracias. Porque yo veo a tu iglesia cada vez más fuerte, Señor. Cada vez más entregados. Cada vez más en ti, Cristo Jesús. Y tú en ellos. Señor, sigue sanando nuestros corazones para que nuestro corazón se goce con esa paz que solamente tú puedes dar a pesar de los problemas, Señor. Ay, hoy entendemos esa paz increíble que tú puedes darnos, Señor. Pero tú no las das cuando estamos en ti y cuando vivimos tus principios, Señor. Cuando perdonamos a quienes nos ofendieron y que debemos de estar perdonando diario, Señor, diario, Padre, porque sabemos que estamos en el mundo. Muchas gracias, Dios, por este gozo que siente en su corazón. Porque hoy vemos las grandes bendiciones que ya están en nuestra vida. Por tu protección, Señor. Por tus dones que están en nosotros, Padre. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que aumentes la fe en cada uno de nosotros.
que sigamos trabajando en esas preguntas que debemos de contestar y que debemos de recontestar cada día y cada semana, Padre. Perfecciona tu fe en cada uno de nosotros, Dios, para que podamos estar cada vez más correctamente en tu camino, en la verdad que eres tú mismo, Señor, para que cada vez nos cueste menos trabajo vivir tus principios, Señor, y disfrutar toda bendición que ya está en nuestra mesa, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo sea la guía de nuestra vida, de todas las decisiones que tengamos que tomar, Señor. Sé que te debemos de tomar en cuenta primero a ti, consultarte a ti, tu palabra, tus principios, Señor, y hacer siempre bien todas las cosas, con ganas, Señor. Cada trabajo que tenemos es gracias a ti, Padre. Cada quehacer, cada cosa que tenemos en casa es gracias a ti, Señor. Así que vamos a hacer el quehacer con gozo, Padre, porque gracias a ti tenemos una cama, un piso que limpiar, Señor, hijos que atender, Padre. Muchas gracias por cuidarnos y protegernos del mal, Señor. Muchas gracias por este lugar, Padre, porque a pesar de la pandemia podemos estar reunidos con la seguridad de que tú nos proteges y cuidas, Señor. Muchas gracias, Dios, porque no nos hace falta nada, Señor. Nada, Padre. Lo que nos hace falta es disciplina. Lo que nos hace falta es ejercicio espiritual, Señor, que es depender de ti, Cristo Jesús. Depender de ti en todo, en nuestros planes, con la familia, en nuestra economía, en nuestras emociones, Señor. Ay, estas emociones tan difíciles que son, Padre, pero en ti sí se puede, Señor. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Bendice nuestros corazones, bendice nuestros hogares, bendice nuestros hijos, bendice a nuestras parejas, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendito seas, Padre Celestial hermoso. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.